tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una emisión de Coffee Break este sábado 12 de septiembre con otro interesante tema que tiene que ver con el streaming y las plataformas, pero antes de iniciar con el tema, vamos a saludar a Alberto Aranda, como siempre. Alberto, un gusto saludarte, y a Jesús Alejo, periodista, compañero. Hola Chuchito, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué andas haciendo con esa cámara? Al contrario, gracias a ustedes por habernos invitado aquí de este lado para hablar acerca de este tema que sin duda ha resultado muy interesante en estos 6 meses en que se nos vino la pandemia encima, Sí. el encierro, la contingencia, y como siempre hemos comentado en Manos Libres, hasta pareciera que no tenemos trabajo, y ahí estamos buscando más cosas por hacer, pero bueno, ha sido divertido e interesante, ¿no? Es que Manos libres. precisamente, ahora sí que hoy vamos a hablar precisamente de las plataformas, del periodismo vía streaming, de lo que estamos haciendo, de lo que ustedes empezaron a hacer y estamos esperando que se conecten los amigos de Santa Cultura, que ellos llevan ya 8 años transmitiendo a través de las plataformas y contenido cultural. Entonces, sí da para mucha reflexión, o sea, sin duda alguna, es una opción informarse a través de las plataformas. Cada día las personas recurren más a estos medios, a estos productos que se están realizando en las plataformas. Están siendo, no sé, de alguna manera desplazando a los medios tradicionales, pero todavía hay temas en cuanto a, sobre todo a comercialización, digo yo, Ujú. porque es muy divertido hacerlos y nos encantan y creas tu propia agenda y tienes una libertad periodística, editorial, pero, pero sí hay muchos temas, ¿no? Hasta el que un propio medio de comunicación no te arrope y de alguna manera te facilite el llegar a los entrevistados, el llegar a los temas. O sea, sí hay bastante que pensar por ahí, y es el sueño de muchos. Ahora sí que hay investigaciones que se han hecho. En la Ibero se hizo una investigación muy fuerte en América Latina, en donde decía precisamente que estos medios de comunicación alternativos o que se están desarrollando en plataformas, todavía no logran ese financiamiento, si bien tienen una libertad editorial, una libertad de prensa, todavía no logran ese financiamiento porque son auspiciados por universidades, por instituciones académicas, o incluso hasta por negocios, o trabajan a través de becas o financiamientos de algún otro tipo, pero todavía no logramos machar. Ahora sí que vamos a platicar de esas experiencias desde el periodismo, desde el financiamiento, desde la libertad que dan todas estas plataformas, ¿no, Chucho? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Por qué empezaron con Manos Libres tú y la Caro adorada? Precisamente, ¿por qué empezaron con esta instancia? Sí, con Carolina López Hidalgo del Instituto Sí, Mexicano de la Radio. Empezamos por una razón que es más práctica que cualquier otra cosa. A final de cuentas, sabíamos que las condiciones están muy difíciles en nuestro país y con lo que se venía, sabíamos que iba a haber muchos problemas en algunos centros laborales. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer como para hacernos presentes o seguirnos haciendo presentes dentro de lo que es una industria? Pues buscar otras opciones de comunicación, el saber que estamos logrando también llegar a otros públicos, aprovechar estas herramientas tecnológicas, que también es cierto, en realidad en un principio no conocíamos de qué se trataba. En lo personal, y estoy seguro de que les ha pasado a ustedes, aun cuando tienen mucha mayor experiencia en todo este tipo de asuntos de imagen, ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo saber qué significa el meter el banner, cómo meterlo, qué hacer con esto, cómo meter todo lo que puede llevar a acompañar una transmisión. Y entonces decidimos que podía ser una gran oportunidad hola para José poder, Luis. para poder contar nuestras Hola historias, José Luis, ¿no? ¿me estás? Adelante, Jesús. Sí, para poder contar esas historias, ¿no? Resulta interesante, y de ahí incluso el título que le pusimos nuestro programa, nuestro espacio, que fue Manos Libres. Sí es cierto, no trabajamos con una agenda necesariamente, aun cuando sabemos que la agenda
es una agenda cultural, es lo que está sucediendo en tu entorno. No trabajamos tampoco precisamente a partir de cuestiones como qué deciden los periódicos, qué define nuestra misma emisora. En mi caso, recordemos que además de estar en Milenio, o más bien además de estar en Radio Educación, estoy en Milenio para dejar claras las cosas, pues entonces es tener las manos libres de poder opinar, decidir. Hubo una idea que nosotros planteamos desde un principio que fue, queremos que sea esto un espacio como las mesas deportivas. Todos los que estamos aquí ya tenemos bastantes años trabajando en el medio cultural, pero muchísimos años. Ya tenemos capacidad para analizar y ya no solo para reportar. Entonces hablemos con los especialistas, hablemos con los creadores, pero con una perspectiva que si bien no es de tú a tú, porque hay que asumir cierta humildad ante eso, pues sí es ya una mirada que ha visto pasar a muchas de esas generaciones, hay muchos escritores, hay muchas personas que hemos visto crecer, la verdad, o sea, yo sé que ustedes son unos jovenzuelos, pero su servidor ya no tanto, entonces hay muchas personas que hemos visto crecer, que los hemos acompañado dentro de su desarrollo como creadores, y entonces era interesante ya establecer como esa idea de la mesa deportiva que discute, que analiza, que critica, pero que también pregunta, ¿no? Que también le plantea a los especialistas qué es lo que está sucediendo. Un poco de ahí vino todo el tema. Viene el otro tema, si es cierto, lo mencionas muy bien, Alberto, que tampoco es nuevo, el asunto de cómo llegan los recursos a estos espacios. Lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, no sé qué tanto lo esté manejando en la actualidad Santa Cultura y muchos otros espacios, pero el dinero viene de nosotros, ¿no? Y si compramos para un banner, pues fue recursos propios, y si mejoramos con un micrófono, pues fue con recursos propios, y mejoraste tu computadora, fue con recursos propios. Esperando que en algún momento lleguen, sí, pero si el país todavía hace 5 años se preguntaba cómo iba a ser para recoger, en aquel momento así lo llamaban, las carretadas de dinero que debía existir en la web, pues imagínense nosotros que estamos pues desarrollando este tipo de experiencias más a nivel personal y sin otro tipo de apoyos más que nuestra experiencia, y creo que eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? Lo que estamos poniendo por encima de cualquier imagen súper trabajada o un banner que nos acompañe, el sonido al 100%, estamos poniendo nuestra experiencia y pues cierto oficio que ya tenemos en este asunto. No sé qué piensen, Sí, Víctor, el Alberto. gusto, ¿no? El gusto por informar, por compartir, por desarrollar un periodismo, que se sale de las agendas a las que estamos acostumbrados, a los famosos debes, porque no los vamos a poder, no los debemos de ¿No? negar, y a responder a nuestras propias inquietudes, ¿no? A desarrollar otro tipo de periodismo que vaya más allá del diarismo, ¿no? O Pero de la antes de nota continuar, informativa. Alberto, vamos a dar la bienvenida a otro de nuestros invitados. Él está desde Oaxaca. Jesús José, perdón, se conecta desde Oaxaca ya con esta experiencia de 8 años. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Saludos a ¿cómo todos. estás? Muy bien, aquí saludándolos desde la ciudad de Oaxaca con el gusto de compartir puntos ¡Qué de vista. envidia! ¡Qué envidia que La bella estés hasta Oaxaca. allá! Chucho y yo somos amantes de Oaxaca. Somos 3. Sí, No, de o sea, la principio a verdad. fin, ¿eh? Oye, querido amigo, decíamos que precisamente Santa Cultura ya lleva 8 años transmitiendo un programa cultural en diversas plataformas, porque no solo lo transmiten a través de Facebook. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Por qué se aventuraron a hacer este trabajo? Pues yo creo que tiene que ver con buscar tus propios proyectos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Gina Mejía, que es una compañera y amiga muy querida, trabajábamos en el periódico El Imparcial, ahí nos conocimos. Y también hicimos otros proyectos, ¿no? Pero siempre trabajando para otras personas en una empresa. Y cuando salí del Imparcial, hubo la oportunidad de trabajar en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca, y me pidieron un programa de radio. Entonces empecé a hacer un programa de radio con otras 2 personas
Y al terminar la gestión del director para el que trabajábamos, pues nos quedamos sin programa de radio. Entonces me propusieron hacer un programa de radio, como ya un proyecto mío, ya independiente, y fue que surge Santa Cultura como un programa invitado de Radio Universidad de aquí de la ciudad de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y así es que comenzamos este camino con un programa de radio que posteriormente se convirtió pues en un portal de información cultural y también pues en utilizar las redes sociales, ¿no? En una época donde pues estaba como surgiendo este boom por las redes sociales, y eso sirvió también como un escaparate para dar nuestros propios puntos de vista y también que nos invitaran como Santa Cultura a otros programas, a otros medios de comunicación. Como Santa Cultura seguimos colaborando en algunos diarios, como El Imparcial, como el diario Marca, y también tenemos una agenda cultural de Santa Cultura en Radio Fórmula Oaxaca, y en todos los lugares donde nos invitan, ahí vamos, y creo que también el comprometerte con el proyecto que tienes hace que la gente crea en lo que tú haces y que te inviten otros compañeros o que te inviten otras empresas a formar parte pues de su cuerpo de comentaristas, o que tengan esa confianza de decir que la voz de Santa Cultura es una voz con credibilidad. Órale, o sea, entonces ustedes ya están, digámoslo así, gozando los frutos del trabajo, porque ya los reconocen como Santa Cultura, como una voz que informa, que realiza periodismo. Sí, yo creo que precisamente de lo que estaban hablando hace rato, yo creo que cuando eres fiel a los géneros periodísticos, eres fiel a la formación periodística y das información que está pues investigada, que das información que es real y la gente lo sabe, y no te sumas a este tren donde también hoy en día pues hay mucha gente que es muy fácil pues subirse a las redes sociales y sin una preparación o sin un compromiso, sin una ética, sin un profesionalismo, dicen barbaridades. Y yo creo que para las culturas de Oaxaca, siendo un estado tan maravilloso en muchos sentidos, pero sobre todo en su riqueza cultural, es un compromiso dar a conocer esa información, porque es muy fácil irte por las definiciones que yo detesto de Oaxaca, que dicen que es mágico y que es colorido. Oaxaca no es mágico ni es colorido, Oaxaca es mucho más que eso. Sin duda. Me gustaría preguntarles a ambos, a ambos de nuestros invitados, ¿cuáles han sido los retos en índole tecnológica? Porque evidentemente en nuestro diario a labor estamos habituados a manejar algún determinado tipo de equipo. Sin embargo, esto es trasladar otro tipo de habilidades y desarrollarlas, por ejemplo, el streaming. Creo que aquí Alberto no me dejará mentir. Pues tuvimos algunos retos en cuanto a adaptarnos un poco al discurso audiovisual, pero también de índole técnico. Ustedes ya llevan 8 años en el caso de Santa Cultura. En el caso de Jesús, bueno, trabaja en radio, trabaja en prensa escrita, pero también tuvo que trasladar todas esas actividades y esas competencias a un medio que finalmente, si no nos resultaba del todo ajeno, sí planteó ciertos retos. ¿Cuáles fueron esos retos que ustedes se enfrentaron de índole técnico y por ende también de índole de contenidos? Yo lo dejaría en José Luis primero para empezar a agarrar el cuaderno y anotar todo lo que hicieron. Adelante, José Luis. Tú muy bien, Chucho, tú muy bien, Chucho, porque sí, creo que todos estamos todavía aprendiendo, y José Luis nos lleva años literal de distancia en esto que muchos han llamado la falta de cultura digital en los periodistas, ¿no? Saludos a Maggie, que ya se asomó por ahí. Qué linda. Todos queremos. Yo mezcal. Híjole. Yo también tengo mezcal, ahorita lo voy a poner aquí. Fíjate que ha sido un aprendizaje desde cero, ¿no? Yo creo que en algún tiempo cuando salí de la universidad y empecé a trabajar en un medio de comunicación, fue la primera vez que me enfrenté con el internet, ¿no? Porque la computadora pues ya era parte de la vida cotidiana, pero empezaba este boom de las páginas web que tenían unas direcciones enormes.
y fue irse adaptando a nuevas formas, pero el mismo trabajo es el que te va empujando. En el caso de Santa Cultura, cuando tuvimos que buscar estas maneras de hacerlo ya de manera independiente, de alguna manera, por decirlo, pues contamos con el apoyo de jóvenes. O sea, el proyecto creo que fue muy atractivo para muchos colaboradores eventuales que tuvimos, ¿no? Y en el caminar de Santa Cultura nos fuimos armando de jóvenes que nos fueron diciendo cómo y por dónde, qué plataformas podíamos ocupar, cuánto teníamos que pagar, cuál nos convenía más a nuestros intereses de transmisión, el buscar colaboraciones con las voces para que nos grabaran cortinillas, para que nos grabaran entradas al día del programa, gente que se ha ido sumando, pero pues yo creo que con el creer, ¿no? En el saber que hay alguien o hay personas que saben y que quieren colaborar. Entonces creo que los jóvenes, en el caso de Santa Cultura, los jóvenes que colaboran con nosotros, son quienes nos han ido mostrando ese camino, ¿no? Que es tan necesario y donde uno tiene que aceptar también que uno tiene que aprender. Y la misma necesidad te hace aprender a editar, a usar programas, a buscar las luces, a buscar los micrófonos, a saber que cuando sales a la calle tienes que resolver muchas cosas en cuestión de tener un buen audio y tener una buena iluminación. Y la misma práctica de estarlo haciendo pues cada semana, todos los días, pues te va dando pues muchas herramientas. Uno quisiera tener el dinero y los recursos para poder dotarse de lo mejor, pero pues uno se va veniendo también a lo que va llegando y en cuestión económica y también a lo que uno le quiere dar a su propio proyecto, porque ya es un proyecto como ya personal que hace que uno quiera también lo mejor, ¿no? Para mí es como un hijo. Oye, Chucho, a ver, para ti es un hijo, ¿cómo lo ves? Porque No, yo ya tengo dos, entonces con esas son más que suficientes dentro de mis retos cotidianos. Esto que dijo, lo que dice al final, José Luis, además, por supuesto, de la vasta experiencia que ya tienen en todo ese proceso, yo creo, Víctor, Beto, Karen, que es lo que nosotros estamos aprendiendo apenas, ¿no? A nosotros nos agarró, yo creo, no lo sé, nos agarró en otras circunstancias, porque nos agarró intentando más bien, por lo menos en manos libres, intentando responder a una circunstancia. Cómo seguir dialogando, cómo aprovechar estas herramientas, cómo seguirte acercando a todos los creadores, a toda la gente que tiene algo que decir y que compartir, y eso no siempre lo estábamos logrando en un principio. Ustedes recuerdan al principio editoriales, gente de relaciones públicas, como que decían, no, pues es que no sabemos cuándo vamos a regresar, y si acaso hay una telefónica, y si acaso hay eso, hay lo otro, y de pronto nos planteamos, bueno, la cultura, si ellos dicen que la cultura es fundamental como para tratar de enfrentar esta contingencia, pues también el periodismo cultural es fundamental para seguir contando esta contingencia, ¿no? Para seguir reflexionando de la problemática. Me parece que es fundamental, y Carolina y yo siempre lo hemos platicado, es fundamental que reflexionemos sobre la problemática, pero que también veamos a futuro. Y en esa idea de ver a futuro es donde se nos han planteado estos nuevos desafíos. ¿Cómo vemos hacia el futuro? Queremos seguir en este diálogo, pero ¿cómo le hacemos si no tenemos recursos? A mí me parece que eso es fundamental, pero también es cierto, lo decías, Beto, que a final de cuentas también estamos comenzando por un gusto. Y yo creo que toda base tiene que sustentarse en lo que tú eres, lo que tú representas, lo que tú puedes aportar. En ese caso, el aportar viene en muchos sentidos, en los contenidos y en los materiales. Me parece que tenemos que seguir apostando, tenemos que seguir viendo, vamos a sacar recursos, a lo mejor en lugar de comprarnos, no sé, un libro que es falso sobre un libro, más bien en lugar de comprarnos una cerveza, un tequila, no sé, pues vamos a tener que ir haciendo nuestra vaquita para decir, bueno, es que Carolina necesitamos dar el salto en la plataforma en la que estamos haciendo y pagar por un nuevo formato de la plataforma, o a lo mejor por contar con un mejor micrófono, seguramente por mejorar las luces y vernos de manera distinta. Pero también es un proceso en el que vamos poco a poco. Yo sí creo que nos agarraron mucho por sorpresa,
y al mismo tiempo nosotros quisimos participar de esto. Queremos estar aquí, queremos seguir discutiendo, queremos seguir dialogando y sobre todo queremos seguir teniendo espacios para nosotros. Beto, José Luis, Víctor, sabemos que de pronto estábamos siendo lo que hemos sido toda la vida, ¿no? Simplemente obreros que respondían a ciertas estrategias, que buscaban, como hay muchos reporteros, por supuesto, compañeros nuestros que buscan su agenda, que buscan su propia información, sus notas, pero de pronto no teníamos como mayor libertad. Aquí tenemos la libertad hasta podernos tomar un mezcalito o un tequila, salud, lo que no hacemos siempre, ¿no? Este es el gusto que tenemos, esta es la posibilidad, siempre y cuando, y eso yo lo he defendido siempre, lo hemos discutido todo el tiempo, Carolina y sus servidores. Vamos a empezar primero ofreciendo contenidos. Cuando tengamos un contenido que ya esté fuerte, que tenga un sentido, que la misma gente lo busque, entonces daremos ese siguiente paso para ofrecer tecnología. Para darle la vuelta a lo que estamos ofreciendo en imagen, quizá para mejorar lo que estamos teniendo en pantalla, meter audios, meter alguna cápsula de televisión, no sé, fotografías, es conocer las posibilidades que tenemos aquí para darle resulta a nuestra propia creatividad. Y lo que queremos es eso. Si ofrecemos contenidos, les aseguro que habrá alguna editorial, alguna institución cultural, alguna, no sé, fundación, algún fideicomiso que va a decir, oiga, me parece que su programa tiene sentido, vale la pena, podemos apoyarlos de esta u otra manera. Si no ofrecemos contenidos, pues por más guapos que nos veamos aquí en pantalla, perdón si en este caso pues, los dejo atrás a ustedes, pues, no tendrán sentido lo que hacemos, ¿no? Si no ofrecemos contenido, por más guapo que me vea yo en la pantalla, va a ser así. Yo pienso igual que tú, Chucho, que el contenido es primordial en estas cosas y ese es nuestro caballito de batalla. Yo sí quisiera profundizar un poco más en lo que son los contenidos. Ahorita Víctor les preguntaba precisamente por los retos tecnológicos a los que todos nos enfrentamos, y que muchos periodistas ni siquiera manejan sus redes, Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes posibles, o sea, no les dan vida, pero bueno, esto es otro tema. Pero yo sí quisiera preguntarles la parte editorial, o sea, cómo hablar y pedir una entrevista sin el arropamiento o el cobijo del medio en el que todos trabajamos, cómo definir un tema que sea de actualidad, que sea de trascendencia, sin caer en la propaganda o en la difusión y que sea periodísticamente atractivo. ¿Cómo lo han definido? ¿Cómo han trabajado esa parte? A ver, no se peleen por la palabra. A ver. Yo diré rápidamente, incluso porque sé que soy demasiado choro para estas cosas, que es cómo hemos definido de pronto los contenidos y cómo tener la libertad. A final de cuentas, lo que hemos intentado es responder a las circunstancias. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son los problemas que está viviendo la cultura en general? ¿Cómo estamos enfrentando esa problemática? Pero visto desde diferentes perspectivas. Hemos tenido muy pocos funcionarios y sin embargo no estamos peleados con los funcionarios porque, por el contrario, pensamos y nuestro ideal sería que ellos nos escucharan, pero no porque nos escucharan a nosotros, a Jesús Alejo Santiago o a Carolina López Hidalgo, sino porque escucharan a la gente a la que le estamos dando voz, que está planteando una problemática. Entonces, la idea es precisamente reflexionemos sobre los problemas. Sabemos que hay un discurso que ya está en boletines, que ya está publicado en los periódicos, que ya lo escuchamos en radio, en televisión. Bueno, ustedes los creadores, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están enfrentando? Hay un grupo, no voy a decir su nombre, pero incluso hasta ellos mismos se van a ver retratados de creadores o de más bien productores que de pronto piden apoyos a fondo perdido, ¿no? Y nosotros les preguntamos en el programa, pero bueno, a fondo perdido cuando hay tantas necesidades en el país, ¿qué sucede?
Y de pronto llegan editores o libreros y nos dicen, bueno, es que nosotros sí quisiéramos que nos apoyaran desde la parte fiscal. No que no paguemos impuestos, sino que nos digan, a ver, tengo este esquema para que lo que me tenías que pagar en el primer trimestre y no me lo pagues ahora, sino me lo pagues hasta el final, tomando en cuenta que en el primer trimestre no tuviste mayores recursos. Entonces, si no tienes dinero porque no abriste tu librería, ¿cómo te voy a cobrar impuestos, no? Entonces, si te das cuenta, ya hay como dos maneras distintas de abordar una misma problemática. ¿Cuál es la misma problemática? Que hacen falta apoyos para muchos creadores. Se están soltando algunos, pero no todos están teniendo acceso a ellos. Yo creo que esa es la manera en que hemos intentado. Abordamos la problemática, queremos mirar hacia adelante, que esa es otra de las reflexiones que hemos tenido. Queremos seguir mirando hacia adelante, pero cuando miramos hacia adelante y cuando miramos a mediano, a corto, mediano, largo plazo, pues resulta que siempre nos tenemos que regresar a estos 6 meses que ya llevamos de encierro, porque de aquí surgen muchas de las problemáticas y muchas de las posibilidades que tiene la industria. Entonces, pues sin duda, en esa parte ha sido muy interesante y enriquecedor, yo creo que para nosotros mismos como periodistas, como para la gente que a las que entrevistamos, y con esto termino. A nosotros, a Carolina y a su servidor, nos ha dado muchísimo gusto cuando de pronto nos escriben amigos, ya sea en el chat de o en el personal, y nos dices, gracias, ya me diste la nota, ¿no? Que no es nota para uno, no es parte de la discusión que estamos teniendo, que a lo mejor, por cualquier razón, incluso hasta por los espacios, estamos dejando pasar. Claro. Sí, José Luis, ¿tú cómo ves? Digo, ya, ahora sí que tú ya eres el decano de todos nosotros. ¿Cómo lo ves? Pues propiamente no sé si sea el decano de todos ustedes, pero realmente creo que la ventaja de subirte o decidir subirme con Santa Cultura a las redes sociales, buscar plataformas para hacer el programa de radio, que también decidimos en algún momento transmitir lo que sucedía en el programa en Facebook, en la página de Santa Cultura, pues nos dio una visibilidad que la cultura desafortunadamente no tiene, y que es increíble que aquí en Oaxaca, cuando se habla en todos los discursos de todo el mundo de que es muy importante su cultura y que todo el mundo se siente orgulloso en el mes de julio que hacen este espectáculo de danzas y bailes Guelaguetza, y que todo el mundo se siente orgulloso de ser oaxaqueño y oaxaqueña, pero realmente en la práctica, realmente el periodismo cultural no tiene cabida ya desde hace muchos años, yo creo, en los medios, ¿no? Y estas nuevas tecnologías, estas redes sociales, estas nuevas plataformas digitales, pues ya nos permiten hacer lo que nosotros queremos hacer, cada quien desde su punto de vista, porque hay muchos proyectos que han surgido en Oaxaca. En estos 8 años que nosotros hemos caminado, hemos visto muchos y continúan algunos, pero que tienen que también no dedicarse 100% a la cultura, también tienen que meter cuestiones de política, porque es la única manera en la que pueden subsistir, ¿no? Es difícil realmente vivir de un medio cultural, no es posible, yo creo. Realmente yo hago otras cosas también, tengo otras actividades, y también hago trabajos de difusión para festivales, ¿no? He trabajado, colaboro con la maestra Cecilia Winter en el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca. Ella hace un festival internacional de órgano y música antigua de Oaxaca. Trabajé con el maestro Ignacio Fuscano durante 10 años en el Festival Instrumenta Oaxaca, y otros festivales que han llegado a Oaxaca y que nos buscan a Gina, a mí, para llevar la prensa, y que es una manera también de alimentar a Santa Cultura, ¿no? De alimentarla con relaciones, de alimentarla con trabajo, de alimentarla con abrirnos las puertas también en otros medios, y ha sido un trabajo constante, ¿no? Yo veo que mucha gente tira rápido la toalla y se va de la cultura porque piensan que tomando un celular y transmitiendo la Guelaguetza se van a hacer famosos, y a lo mejor cualquiera puede tener muchos likes transmitiendo Guelaguetza, pero realmente viviendo la cultura de los 365 días del año con el compromiso de decir la verdad y no de irse por este sueño mágico y colorido en el que caen todos
y que es lamentable. A mí me da mucha tristeza que no se investigue, a veces los periodistas aquí en Oaxaca no investiguemos tanto, ¿no? Sobre lo que representa nuestra cultura, y a veces nos sumemos al daño que le hace a la misma cultura los mismos productos turísticos que tampoco se esfuerzan en investigar y en ofrecer una cara real de Oaxaca, ¿no? Yo creo que si el turismo, si el mundo se diera cuenta de lo maravilloso que es Oaxaca en ese sentido, en la historia, en toda la diversidad de sus lenguas, de sus textiles, pues yo creo que realmente sería otro nuestro cantar, pero nos quedamos con un cierto concepto que es el de Guelaguetza, y últimamente en pintarse la cara de blanco, que no corresponde a las culturas de Oaxaca, pero qué es lo que vende y qué es lo que creen los oaxaqueños, ¿no? Y que lamentablemente muchos medios de comunicación, con tal de obtener likes, pues cubren cosas que no precisamente propician y difunden lo que realmente es Oaxaca. En ese sentido, me gustaría preguntarles dos cosas. El concepto de cultura que consideran ustedes que debería prevalecer, por un lado, ¿cómo distinguir esto y cómo superar esta folclorización de muchas de estas partes? ¿Cómo superar también el hecho de a veces no ver las redes sociales como parte de una cultura que finalmente también está demandando ciertas propuestas? Eso por un lado. Y por el otro también está el público. ¿Cómo generar audiencias? Yo quiero pensar que cada uno de nosotros, en nuestra labor cotidiana, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, tenemos más o menos una idea de a quién queremos llegar a través de nuestra información y de nuestras notas. Sin embargo, esto es cualitativamente diferente. Me gustaría que nos compartieran entonces la visión de esa audiencia a la que le estamos hablando. Pareciera ser que es a veces anárquica, disímbola, o probablemente ustedes hayan encontrado algunos puntos en común. Chucho. ¿Alguien? Chucho. A ver, me encanta platicar con Víctor porque cuando estoy platicando con él me dan ganas de sacar mis libros de ¿Verdad que sí? filosofía ¿Verdad que y sí? regresar a Néstor García Cancún Sí. para Le hace para falta un poderle tequila o un responder, mezcal porque para que se baje. yo creo que sí, mi Tómate un querido cigarro Vic, mínimo, por Vic. favor. Estamos en eso. Oye, esto que acabas de preguntar en gran parte está muy ligado a lo ¿Ya que yo ves? quería comentar de lo que dice José Luis Vic, que es, a ver, el gran problema que tenemos también con el manejo de estas tecnologías o del acercamiento a estas tecnologías es que estamos apostando también por los likes, por cuánta gente nos está viendo, y si hoy nos vieron 28, 29, 30, si superamos el listado de 50 y luego revisamos las transmisiones de la Secretaría de Cultura o de la Academia Mexicana de la Historia y decimos, bueno, pues no estuvo tan mal porque en la Academia solo tenía 20 vistas, ¿no? Yo creo que este es el gran problema que tenemos con las redes sociales, lo decía José Luis, es por generar vistas tenemos que escribir o decir como sea o lo que sea. Cada quien tiene su estilo, pero precisamente hace rato estaba platicando con un buen amigo que ustedes conocen bien, que es Alfredo Ortiz. Sí. Platicábamos sobre el tema de cómo nos encontramos de pronto con propuestas que vienen en redes, que vienen en YouTube, que vienen en podcast, etcétera, etcétera, donde el discurso siempre va a ser, no, cabrón, es que me acabo de encontrar un librazo de poca madre, güey, me parece, Ay, sí. mira, está chingoncísimo porque es un acercamiento a la historia, Sí. pero mira, poca madre, entonces, tú vas a ver a un pinche Benito Juárez que la neta no es, tú dices, ok, yo quisiera entender que eso es una manera de socializar ya no digo el conocimiento, ya ni siquiera la información, de acercarla, pero acercarla a quién, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que estaría muy interesada en conocer de la historia y a la que no le interesa exactamente si lo transmites con groserías o no con groserías. Insisto, yo intento respetar el estilo, la forma de cada quien, que lo hagan si piensan que esa es la manera de compartir las cosas. Yo no lo comparto, yo creo que vuelvo a lo mismo. Es importante saber generar un contenido, es importante generar la reflexión, la discusión, y a partir de eso ir buscando esos públicos. ¿Quiénes van a ser esos públicos? Ese es el gran dilema que tenemos. Y que sin embargo, allí están. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes, y me ha tocado ahora que
también estoy conduciendo el Noticiero Cultural de Radio Educación. Lunes, miércoles y viernes, en punto de las 9 de la mañana, tenemos una cita. Muchos jóvenes de pronto se acercan y dicen, es que esta ya es una radio muy aburrida. Puedo entender que sea una radio aburrida en algunos sentidos para ellos. Desde que estoy ahí yo he intentado darle un estilo un tanto diferente, no sé qué tan diferente, sí hacerlo sin jocoso, jamás haría algo así, pero sí por lo menos algo menos solemne, menos hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y acaban de escuchar la Sinfonía número 4 de Schubert, interpretada por la Orquesta Sinfónica, ¿no? O sea, no necesariamente, pero sí tratar de acercar a los jóvenes. Una de las cosas que sí creo es que los jóvenes están buscando opciones. Sí. Tenemos a muchos señores ya de nuestra edad o gente que ya está inmersa en la cultura que también sigue estas opciones y que a lo mejor ya nos conoce y que si se encuentra por ahí en las redes sociales, si se encuentra el anuncio de que Alberto Aranda y Víctor Gaspar conducen un programa que se llama Coffee Break, pues se van a acercar porque ya los ubican de un espacio y dicen, pues vamos a escuchar qué es lo que están diciendo ahí, qué están ofreciendo ahí, cómo lo están ofreciendo. Pero también hay muchos jóvenes que no nos conocen y que están, decían en televisión zapping, a lo mejor José Luis, tú sabes cómo se dice en redes sociales, recuerda en televisión zapping, ¿no? De estar cambiando de canal hasta encontrar algo, que están aquí buscándole, ¿no? Le están buscando, se meten a YouTube, se meten a Facebook, ven algo en Twitter y lo escuchan un rato, le cambian, no les... Yo creo que seguramente ahí tenemos también a alguien algo que decir. El chiste es saber qué les vamos a decir, cómo se los vamos a decir y el tipo de temas. Es fundamental también saber que tenemos ya un público que nos ve, nos escucha, nos ve, pero que también debemos ir detrás de esas generaciones que a lo mejor no están interesados en el más reciente libro de Paco Ignacio Taibo II, pero que sí han escuchado de Juan Villoro, o que a lo mejor han escuchado de una ópera que lo vieron en la caricatura que tuvieron hace 20 años, y que bueno, dice, mira, no era una caricatura, era esto. Es seguir acercándonos a buscar, creo, sin la necesidad de preocuparnos por los likes, por las vistas, sino como siempre he dicho, y como siempre he dicho, lo importante es no solo buscar eso, sino buscarlo con contenidos, que eso es fundamental, me parece, ¿no? Claro. Ahora sí que, Chucho, lo que tú dices me parece muy, muy interesante y me hace muchísimo eco con muchas cosas. Por ejemplo, Sergio Rodríguez Blanco, que es un entrañable colega de hace muchos años y que ahora es catedrático en la Ibero, habla precisamente de que se abren oportunidades para informar a partir de las plataformas, ¿no? De que los nuevos líderes en Internet fraccionan las audiencias y la credibilidad. Eso sin duda, o sea, las plataformas ahí están para quien las quiera usar, efectivamente, para quien se quiera informar de alguna otra manera, o además de los medios tradicionales que todo el mundo todos conocemos, ¿no? Nosotros en lo particular siempre hemos tratado de decir, bueno, vamos a ofrecer algo que sea distinto o que sea de otra manera de ver a lo que ya vieron ya escucharon en radio, ya leyeron en el periódico, ya lo vieron en televisión, o sea, darle un plus, no sé si me explico, es a veces medio complicado y a veces las reuniones editoriales con Karen y con Víctor son bien sabrosas, nada más porque las hacemos a distancia y nos queremos mucho, no nos jalamos los pelos y nos sacamos la lengua, pero sí luchamos mucho con esa parte, y el tono efectivamente, Chucho, a mí yo, igual que tú, yo respeto mucho la manera de comunicar de ciertas personas, pero creo que sí muchas veces usar el chale, el compa, en un medio de comunicación solamente denota tu falta de vocabulario y falta de experiencia y falta de una capacidad para llenar el aire con algo interesante o atractivo. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Por ahí, Sergio Verdugo, un colega, nos preguntaba el financiamiento.
¿no? ¿Cómo lograr el financiamiento? Yo creo que nuevamente ahí ya hay alguien que ya nos lleva una ventaja de cómo se vislumbra este financiamiento. Les comentaba de esta investigación de la Ibero, en donde decía que muchos de estos sitios por internet reciben apoyo económico de instituciones académicas o de fundaciones o de negocios particulares para mantenerse al aire. Pero ¿cómo lograr este financiamiento? ¿Cómo llegar con un patrocinador, con un restaurantero, con un empresario y decirle, tengo tantos likes, tengo tantas vistas, ¿te interesaría ser patrocinador de mi espacio? José Luis, ¿cómo ves? Pues yo creo que es una manera complicada, ¿no? Sobre todo cuando se trata de cultura. Yo creo que en algún momento, cuando un agente de publicidad, una persona dedicada a vender publicidad, vende un producto, yo creo que difícilmente vende algo dedicado propiamente a la cultura. Al turismo sí, que también tiene mucho que ver con el tema cultural, pero no es propiamente un producto que tenga que ver con la cultura y el arte y la tradición y la identidad. Entonces, sí es complicado. Nosotros en Santa Cultura, te digo, de repente logramos buscar campañas, ya sea con gobierno municipal o con gobierno del estado o con algún particular o a través de algunos patrocinadores o mecenas que quieren sumar a Santa Cultura. Te digo, hacemos trabajos también de difusión con los cuales alimentamos a Santa Cultura. Entonces, es momentos de que de repente sí tenemos y de repente no tenemos. Entonces, tratamos de cuidar mucho los recursos para, por ejemplo, pagarle a un operador, pagar el internet, pagar la luz, pagar la plataforma por medio de la cual transmitimos en radio. Entonces, siempre vamos buscando, multiplicando las maneras, no nos quedamos con una, ¿no? Ni nos quedamos esperando a que se resuelva una, porque puede llegar alguien al municipio en un trienio que no le caes bien y no te da nada, ni un tipo de apoyo, ¿no? Entonces, aunque tu producto sea muy bueno, ¿no? Aunque el producto sea bueno, claro, y aunque el producto esté hablando con seriedad, porque también hoy en día, pues con esta gama de posibilidades que encuentras de gente haciendo programas en internet o en redes sociales, pues yo creo que como artista o como funcionario o como el entrevistado que seas, siempre vas a agradecer que la persona tenga un conocimiento previo sobre lo que tú haces y que las preguntas te permitan a ti sentirte bien y crear una atmósfera padre durante la entrevista, a que te pregunten o que no sepan ni cómo se llama el entrevistado, ¿no? Entonces, creo que eso marca la diferencia. Sin embargo, pues es una lucha constante, ¿no? El buscarle y buscarle con creatividad, ¿no? Ahorita nos cambiamos a un espacio nuevo que nos prestaron porque trabajábamos en mi casa y pues hemos tenido donaciones, hemos pedido donaciones de sillas, de todo lo que puedan darnos, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo, porque además es un trabajo que le retribuye a muchas personas. Entonces, pues Santa Cultura sí se ha vuelto como un foro importante aquí en la ciudad para venir y decir lo que quieren decir y con la ventaja de que también les damos el tiempo necesario para poder hablar, ¿no? Que en otros medios convencionales pues no les otorgan más que 3 minutos, 4 minutos y ya les cortan. Entonces, esa también es una ventaja que tiene Santa Cultura y en el caso del financiamiento, pues yo creo que nunca va a ser suficiente, lamentablemente, ni a toda la gente le interesa dar algo a cambio de este trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Nos hemos encontrado con personas que nos dicen, ¿y qué les puedo dar? Pues regálanos un cable que nos hace falta, pero a veces ni eso quieren dar, ¿no? Ni un cable de 80 pesos, ni 70 pesos. Entonces, vemos estas contradicciones y a veces este trabajo yo creo que se trata también de sumar, de repente también con la misma comunidad cultural, de repente en algunos puntos hemos tratado de organizar talleres, porque nosotros tampoco podemos saberlo todo, no podemos saber de libros, no podemos saber de danza, no podemos saber de ópera, no podemos saber de arte popular, no podemos ser todólogos, pero si la misma comunidad artística también tuviera la conciencia de que en la medida que nos apoyemos y nosotros tengamos un conocimiento más amplio, vamos a poder también hacer mejores entrevistas.
Claro. Chucho, ¿cómo nos vamos a vender entonces? Lleve su streaming. Antes de que saques esas cosas, porque recuerda que yo vivo muy cerca de Calzada de Tlalpan, hay tres asuntos que me llaman mucho la atención y que sí quisiera compartirles. Una, hace muchos años en el periódico donde trabajo, en Milenio, alguien salió y dijo que debíamos tener nuestras redes sociales y que debíamos buscar muchos seguidores, y deberíamos tener muchos likes y que deberíamos tener, etcétera, 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 porque decían que de ahora en adelante seguramente en las solicitudes de empleo, en los requerimientos de empleo, te iban a decir, bueno, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Qué festivales has cubierto? ¿Y cuántos seguidores tienen? ¿No? Y de pronto dices, híjole, ¿eso qué significa? Porque conseguir seguidores, buscar seguidores, podría ser una fórmula un tanto tramposa, y eso lo hemos visto. Hay mucha gente que ofrece información valiosa en sus redes sociales, pero hay otros que solamente van precisamente por el tema de like o de no les interesa otra cosa, y para eso pueden poner imágenes impactantes, tiernas o como se quiera llamar, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es un problema. Segundo, yo creo que sí es importante que generemos, como bien decía José Luis, una empatía con la comunidad cultural, pero también con tu comunidad como periodistas, como reporteros. Una de las cosas que hemos dicho siempre en Manos Libres y en todos los proyectos que hemos desarrollado como esta especie de colectivo, y lo sabes bien, Alberto, y lo sabes bien, Víctor, que nos han acompañado, hay que tratar de generar una red de periodistas culturales o de periodismo cultural que nos permita conocer al país, como bien dice José Luis, más allá de los folclorismos, ¿no? Hoy vivimos supuestamente tiempos mejor comunicados, pero no sabemos exactamente lo que se está produciendo en Tijuana ni lo que se está haciendo en Mérida, mucho menos quizá lo que se hace en Tampico, Tamaulipas en general, o lo que se hace en Colima. No tenemos ese contacto y sería muy interesante poder conformarnos como una red. Los micrófonos de Manos Libres, y ustedes lo saben, siempre han estado abiertos a los compañeros reporteros, sin importar, ahora sí, como sin importar colores, tendencias, ni nada. Lo que queremos es precisamente fortalecer el diálogo. ¿Y cómo venderlo? Yo sí creo, sigo convencido y seguramente estaré equivocado de que no podemos vendernos más que con nuestros contenidos. No hay, difícilmente te veo, bueno, digo, Beto, tú y yo nos conocemos, sabemos que de pronto podemos sacar mi jarochés en algún momento y tu léxico de la del Valle, pero de la del Valle Norte, este, pero por ejemplo, Víctor, tú te lo imaginas hablando o explicando las cosas con un lenguaje súper coloquial, perdón, pero no se la crees, con todo respeto, Víctor, tú lo sabes que te presiones, pero no lo creeríamos al final de cuentas. Entonces tenemos que seguir apostando, ¿por qué? Por los contenidos, por algo que le llame la atención a quienes nos escuchan, a quienes los leen, a quienes nos ven, porque si no, de cualquier manera vamos a seguir pensando en que si buscamos un tema súper impactante o subimos un tema, perdón, por si alguien de aquí es amante de los gatitos o de los que nos escuchan, pero espero entiendan, a que subamos unas imágenes de gatitos y entonces ya con eso, ya seguramente ya con eso podemos establecer una comunicación un tanto más amplia con ese concepto, ¿no? Entonces me parece que no tenemos opciones más que seguir apostando, nos lanzamos a este ruedo con las pocas armas que teníamos, con el único apoyo de nuestra experiencia, de nuestro oficio, y es todo lo que hemos apostado y lo que hemos aportado, esperando que alguien más lo replique y diga esta experiencia y esta visión, no de Jesús Alejo, no de Carolina López Hidalgo, sino de Alberto Aranda, que ha estado ahí, de Karen, que ha estado ahí, de Ángel Vargas, de Luis Carlos Sánchez. El único que se ha puesto sus moños es Víctor Gaspar, pero de ahí, de todo el resto de compañeros que hemos tenido la oportunidad de invitar, esa sea nuestra manera de decir, aquí tenemos algo que contar.
Y espero que llame la atención. Fíjate que sin baconear a Víctor sí puede ser muy sueltito, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que hay que saberle llegar al tío Víctor, ¿no? Y lenguaje pomadoso. Y antes de darle la palabra a Vic, efectivamente, creo que nuestros contenidos es lo que nos va a defender y nuestra ética profesional, porque yo sí he visto de estos productos nuevos que salen, como dice José Luis, en donde se vuelan los materiales de otros medios y los suben sin darles el crédito. Y entonces ahí sí entramos en una cuestión de derechos o por lo menos de una credibilidad periodística. Pero bueno, Vic, ¿cómo ves? Más allá de, pues, interesante sin duda, y más allá de compartir el violín y el lenguaje pomadoso en algunos casos, ahí me gustaría preguntarles cómo ven la situación de la convergencia. Las plataformas tecnológicas nos fueron comiendo, quiero pensar, de alguna manera, a nosotros como periodistas, como reporteros, pero también a los medios, de los grandes medios masivos, de la prensa que intenta entrar a estos espacios, de la televisión que intenta entrar a estos espacios, de iniciativas como esta que surgen a nivel de la pandemia, como Santa Cultura, que ya tiene un tiempo, de Manos Libres, que también surge en esta coyuntura. ¿Ustedes cómo ven el estado que guardan hoy en día los medios tradicionales para darle alcance a estas opciones de contenido y de comunicación? A ver, José Luis. Yo creo que les ha costado mucho trabajo. Ha sido como también ir aprendiendo y pues tienen su propia manera, por ejemplo, los medios escritos de hacer su trabajo durante muchos años, y cuando empieza este boom y esta manera de llegar al público, que ya es netamente a través de una plataforma virtual o de redes sociales, pues yo creo que hay un choque muy importante y muy fuerte, y al menos aquí en Oaxaca yo creo que les ha costado trabajo acercarse y crear sus públicos, y esto se van basando muchas veces un tanto en el amarillismo, muchas veces en la nota policíaca, es donde ellos obtienen y captan a la gente con los likes, con los views, y en las transmisiones en vivo que hacen de un choque, que hacen de un asesinato, que hacen de una inundación, pero propiamente con un contenido periodístico creo que es muy difícil. En el caso de nosotros, creo que también hay un respaldo de años atrás, antes de Santa Cultura. Entonces también esto te da una formación que al menos Gina, yo tuvimos en el periódico, en revistas, en la misma radio, y que te da las herramientas y la misma formación también, yo creo, y la ética que no se aprende en la universidad, la ética que ya traes desde tu casa, y que tú sabes lo que le vas a dar, qué es lo que quieres comunicar y cuál es la responsabilidad que tú también tienes con las personas que te están viendo. Entonces también los públicos los vas a ir generando a partir de tus propios puntos de vista, que la gente va diciendo, bueno, me gusta cómo piensan, me gusta cómo dan la información, y yo quiero salir ahí, ¿no? Entonces, cuando se acercan y nos solicitan entrevistas de personas que vienen de México a presentar algún festival, o que vienen a presentar artistas que vienen a exponer a Oaxaca, pues nos buscan siempre. Entonces, creo que es a partir también de ese compromiso, del profesionalismo, y es un caminar constante, y es un caminar donde no debemos de bajar la guardia en cuestión de hacer malas cosas, sino tratar de hacerlas, claro, con nuestros propios recursos, con lo que podamos, pero tratar de hacerlas bien, porque yo creo que nosotros podemos tener esa responsabilidad y enseñar a los jóvenes, porque desafortunadamente también los jóvenes lo que quieren ahora es que todo sea muy rápido. Entonces quieren que el conocimiento y que el éxito y que las vistas, y quieren todo a la vez, ¿no? Y no se puede todo. O sea, realmente es cuestión de experiencia muchas veces, ¿no? Sí, efectivamente. Oigan, por ejemplo, bueno, yo he visto que, por ejemplo, la gente se informa mucho a través de internet, y que Milenio, no es cebollazo Chucho, Milenio ocupa de los principales lugares en donde la gente recurre para informarse.
Entonces eso quiere decir que sí, los medios tradicionales como los conocemos de alguna manera están cometiendo ciertos errores a no voltear y ofrecer productos a través de las plataformas, a través de Internet, ¿no? Y al igual que tú, pienso que esta fórmula de sobriedad y alguien aquí así todo serio, hoy en la noche les vamos a presentar, o sea, ya están muy desgastados, ¿no? La gente ya no les cree. Claro que tampoco veo, por ejemplo, tampoco, pero por ejemplo, sí tiene que ver mucho con la credibilidad de la gente. Yo a Julio Patán, sí, cuando lo veo en tele dando noticias fuertes, sí le creo que te dice, bueno, y ahora váyase por una chela, que lo hacía desde Canal 22, sí le creo que te lo dice porque él es así, ¿no? O sea, tiene también que ver mucho con esa personalidad. Pero yo les pregunto, Chucho y José Luis, ¿cuáles son los errores que están cometiendo los medios tradicionales al no voltear a ver las plataformas, al no comunicar, al ofrecer nuevos productos con otros lenguajes a las plataformas, Chucho? Fíjate que yo quizás en ese sentido difiero un poco. Uh-huh. Me parece que los medios tradicionales, como se ha dado en llamar, sí están estableciendo esa relación con estas nuevas formas de comunicación. Y el gran problema, desde mi personal punto de vista, es que lo están haciendo precisamente como si fueran cosas completamente diferentes, ¿no? Y sin darnos cuenta que ahí hay muchos puntos de convergencia que parten desde el simple nombre que acompaña a la página web o acompaña a televisión o acompaña al periódico. Yo creo que donde se nota mucho es entre la diferencia entre el impreso y la web, que quieren de pronto mover otro tipo de lenguajes, hacerlo como si fuera un tema completamente distinto. Y me parece que cuando encontremos, que también es una búsqueda, yo sí me acuerdo muchísimo que leí hace tiempo ese texto del País donde decía, ya sabemos que el País en su página web es de lo más seguido en el mundo de habla hispana, si no es que el más seguido, que era el más seguido, pero no llegan los recursos. Pues sí, porque no van a llegar los recursos, porque resulta que pues, la gente que se encarga de eso te va a decir, ¿cómo te va a pagar a ti por estar 30 segundos o algo así, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un medio impreso, pues se mantiene y se queda ahí, y entonces ahí sí te pago tanto dinero, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Al final de cuentas uno pensaría que no hay nada hecho en ese sentido. Entonces, sí me parece que es un ejercicio en el que están trabajando cada quien aparte. Una de las cosas, perdón que interrumpa, sí, pero una de las cosas que a mí me ha parecido que no, donde no nos hemos equivocado un poco, y no hablo solo de Milenio, sino de todos los medios, en México es que queremos copiar lo que se está haciendo en otras partes, en esa relación entre la web y los impresos o la tele o la radio, ¿no? Y cuando somos sociedades muy distintas. Sí, claro. El ejemplo más claro que yo pongo es exclusivamente sobre un impreso, cuando en México la gran mayoría de los periódicos contratan a diseñadores españoles y colombianos, sobre todo argentinos, quizá en tercer lugar, para hacer los cambios al diseño de sus medios, y de pronto le bajan la letra. Y tú dices, espérame, es que a lo mejor en España sí estás acostumbrado a leer sentado mientras desayunas y tomándote tu juguito, etcétera, ¿no? En México no. En México leemos los periódicos en el metro, en el transporte público, y eso que implica que necesitas una letra más grande, porque si no te quedas ciego, como ya nos hemos quedado muchos, ¿no? Y de pronto toman ese tipo de experiencias sin ver, o no sé, sin ver o sin tomar tanto en cuenta la parte mexicana, y me parece que ahí es donde ha estado un poco los errores. No sé qué piensa José Luis, que tienen ya más experiencia en esta relación entre los medios tradicionales y estas nuevas apuestas, pero sí me parece que tenemos que fortalecer nuestra forma de decir las cosas, de contarlas, de saber a quiénes nos dirigimos, pensando en que cuando conquistemos a ellos, a los que nos escuchan, podemos ir seguramente en busca de otros públicos y de otros sectores, ¿no? Eso estaría interesante. José Luis. Bueno, en el caso de aquí de Oaxaca, yo creo que también a veces la circulación de personal en las mismas redacciones de los medios de comunicación hace que los proyectos no sean constantes y entonces también no se tenga una conciencia por parte de los propios dueños de ir generando pues una memoria de lo que ha funcionado y de lo que no. Pero lo cierto es que
pues tendrían la ventaja de tener reporteros que ya tienen una trayectoria y que tienen una manera de contar las cosas y que tienen géneros que dominan, géneros que yo creo que en este momento serían tan valiosos como la crónica y a lo mejor no con textos tan amplios como hace años se podían imprimir en el periódico o en una revista, sino ya más pequeños, pero llevarlos también a la parte del video y difundirlas en sus redes sociales, y yo creo que eso sería magnífico. Yo creo que también se necesita como esta parte de la conciencia en la capacitación. Hay muchos jóvenes que tienen ganas, pero no tienen el conocimiento, entonces cuando se van a cubrir en vivo un hecho con su teléfono, pues dicen una serie de barbaridades y no se preparan y no hay nadie que les exija tampoco que se preparen, y a veces los medios se quedan también con eso y en lugar de informar, pues se suman a la ignorancia. Entonces creo que sí, al menos aquí, creo que se tendría que buscar un balance entre buscar esa capacitación, buscar esa manera de invertirle, porque se tiene que invertir precisamente en la capacitación y que no todo crean que se puede economizar y esa economía pues viene en consecuencia a dañar los contenidos. Y lo peor es que la gente se lo cree. Y aquí en Oaxaca yo creo que ha sido mortal eso porque todo lo que viene en un boletín que da una Secretaría de Turismo o un municipio de X comunidad o de X lugar, pues se toma como la verdad por parte de los reporteros y nada más se replica, pero no hay nadie que dé un punto de vista diferente y se van creando mentiras sobre lo que es la vida aquí en Oaxaca, lo que es su cultura, lo que son sus tradiciones, que yo creo que es algo con lo que Santa Cultura también ha luchado mucho, con buscar esa parte diversa, y a lo mejor de repente dicen que somos como el logro, ¿no? De toda esa parte bonita con la que no estamos totalmente de acuerdo cómo se ha ido deteriorando por la parte comercial, y donde creo que en Oaxaca poco se ha tenido conciencia de salvaguardar pues mucha información y muchas tradiciones, y a partir de dichos falsos se van creando nuevas costumbres. Sí. Me gustaría un poco, ya has allanado el camino a la respuesta, José Luis, pero también si pudiésemos anotar algunas aristas para la formación de los nuevos periodistas. Nosotros de alguna manera hemos transitado desde los medios tradicionales con teorías de comunicación más o menos definidas a laborar en el campo de los medios tradicionales. Sin embargo, el aspecto del ejercicio periodístico y de las nuevas tecnologías ha cambiado sustancialmente esto. La pregunta entonces es, ¿cómo allanar, cuáles serían las aristas desde su punto de vista para de alguna manera garantizar la solidez de estos profesionales que muy pronto van a integrarse a este cúmulo que hay, particularmente cultural, que es un periodismo que a veces se olvida, creo que un poco, tenemos periodistas de política, de economía, pero la cultura a veces también pues ha atestiguado el cierre incluso de algunos suplementos culturales. ¿Cómo allanar ese camino? ¿Cómo preparar a las nuevas generaciones? ¿Difícil? Dícese de... Qué bueno que yo no tengo que contestar. ¿Hay algo que se pueda hacer? Yo creo que en el caso de Oaxaca, desde hace más de 25 años existe la carrera en comunicación, y creo que ninguna universidad, surgió una primera universidad que tuvo comunicación y ya son como 6 que tienen oferta aquí en Oaxaca la carrera, pero ninguna ha puesto énfasis en llevar a cabo, en crear periodistas, ¿no? Yo creo que de repente les venden la idea a los jóvenes de que van a salir en la televisión, o que van a ser cineastas, o que van a ser fotógrafos, o que van a hacer 1000 cosas menos periodistas. Entonces nunca le apuestan a tener un taller permanente de periodismo dentro de las universidades, o un laboratorio, no sé, tantas cosas. Yo creo que lo técnico se puede resolver fácilmente con ayuda de gente que sabe y que es especialista, pero la parte periodística, el sentido de la información, la búsqueda de una exclusiva,
el decir la verdad, el tener ética, el fascinarte con el periodismo, creo que eso sí no es fácil, eso sí no se puede comprar como se compra un cable en una tienda o como se compra un libro en una librería, no, eso ya se trae y también se va despertando en los jóvenes. Entonces creo que esa es la ausencia en las escuelas de comunicación, en las universidades aquí en Oaxaca, que no han logrado hasta la fecha y después de 25 años crear gente que sepa escribir. Yo creo que cada quien se ha formado en la práctica, no propiamente en un aula, y las clases de periodismo a veces no la da gente que escriba o que esté en una redacción. Entonces, creo que eso hace falta. Yo creo que hace falta, hay una deuda con el periodismo aquí en Oaxaca y hace falta esa hambre que yo ya no la veo ahora con los jóvenes y a veces se cacaraquea más que lo que se hace, que lo que se escribe, que lo que se dice, que lo que se logra, ¿no? Yo de repente veo compañeros que dicen, ay, voy a ir a hacer un súper reportaje a tal lado, a tal comunidad, y cuando ves la información dices, bueno, ¿para qué lo anunciaste tanto que ibas a ir? Y subiste fotos de tu trayecto, subiste fotos de todo lo que iba a ser previo al trabajo, y te pasa como el cuento en la lechera, que vas con tu cántaro de leche a venderlo y se te cae en el camino por ir entreteniéndote en otras cosas. Entonces yo creo que sí, aquí en Oaxaca hace falta que los comunicadores, los jóvenes, tengan un lugar donde aprender a conocer los géneros periodísticos. ¿Cómo lo ves, Chucho? Pues lo veo mal por varias razones. Una, me parece que esa idea de que tenemos desde la escuela de que nos vamos a convertir en locutores, o no solo es en Oaxaca, se da en todas partes. Incluso creo que no nos lo venden los maestros en las universidades, sino nosotros mismos lo estamos buscando y creemos que en realidad eso es lo que va a pasar, y por supuesto a partir de ahí vienen esas enormes falencias que van definiendo nuestro camino, ¿no? Ese me parece que es un problema. Dos, sí creo que las universidades se están olvidando de la importancia de la profesionalización y sobre todo de la especialización, porque por más que se quiera, no es lo mismo estar haciendo periodismo político, policiaco, cultural, y no es lo mismo, no tanto por la escritura, sino por el sentido que debe llevar cada uno de tus trabajos, ¿no? Una de las cosas, y eso lo saben todos ustedes, que yo siempre he defendido de nuestra fuente, es que si vamos a ir a hacer una entrevista, y no es nada más de que vayamos a hacer la entrevista sobre un libro, sino que tenemos que leer el libro, y a lo mejor no lo leemos todo, seguramente no lo vamos a leer todo, desde por gusto, desde por el trabajo que tenemos, por lo que sea, pero debemos estar enterados de lo que es ese libro, de lo que es ese autor. Entonces hay un trabajo de investigación que va más allá de simplemente llegar, entrevistar, redactar la entrevista, hacer la transcripción y publicarla, ¿no? Esa carencia que estamos enfrentando de pronto como de especialización o de acercamiento al periodismo en general, tienes mucha razón, José Luis, se da exclusivamente en la calle. No porque la escuela no lo intente, me parece, sino porque en la escuela no hay ni tiempos o formas para hacerlo. Te encargan de hacer una entrevista y te dicen, y me la entregas dentro de una semana, ¿no? Y a la semana llegas y le dices al profesor, es que, ¿qué crees, profesor, que me pasó esto? Que yo, bueno, tienes otra semana para hacerlo, y nosotros sabemos que en la práctica no tienes ni siquiera pretextos. Te encargaron una entrevista que la tienes que entregar dentro de 1 hora, 2 horas, y en la actualidad con las redes sociales que la tienes que entregar en 15 minutos. Bien hecha, bien redactada, contextualizada, etcétera, etcétera. Pues eso te da el sentir de cómo ha venido variando incluso el desarrollo de la información. Esas carencias yo creo que se dan en todas partes, pero, por ejemplo, dentro de este contexto que hemos estado desarrollando, como Manos Libres o como este colectivo que ha estado, por ejemplo, en el que participa y forma parte Carolina, Janet Aguilar del Universal, en el que ha estado Alfredo Ortiz del Instituto del Radio y Televisión Mexiquense, en el que ha estado Juan Carlos Valdés del Instituto Mexicano de la Radio, o Baltasar Domínguez de Radio UNAM, que hemos ido a Oaxaca, que fue donde empezamos a intentar ofrecer talleres bajo un argumento de que
nosotros no venimos a decirles cómo se hacen las cosas, venimos a establecer un diálogo y a de pronto reflexionar sobre cómo hemos resuelto nosotros este trabajo para ver qué podemos compartir, porque a final de cuentas sabemos que las experiencias y las realidades son distintas. En la Ciudad de México tenemos, muy entre comillas, más en la actualidad, a la mano la información, y no es lo mismo que tienen en Oaxaca o que tienen en Tamaulipas o que tienen en Baja California, son realidades muy distintas, pero hemos querido ir, hemos querido compartir, y de pronto vemos que algunos compañeros que ya están en la fuente se acercan, pero ya no regresan. Algunos estudiantes se acercan, pero ya no regresan porque lo ven como la obligación escolar. Y sí se siente uno mal porque dice, bueno, venimos a Oaxaca, que disfrutamos, sí, y que incluso comparto contigo, José Luis, va más allá de la magia. Oaxaca es un lugar bellísimo donde disfrutamos de un buen pan de yema y de un mezcal, pero que sabemos que es un problema, es una ciudad y un estado con problemáticas sociales profundas en las cuales también el periodismo cultural ha estado inmerso, pero que de pronto no hay como ese interés por acercarse, y yo creo que en todas partes necesitamos seguir trabajando esta idea de acercarse a los jóvenes, de platicar con ellos, de contarles, a ver, yo tengo 25 años en este negocio y no los he aguantado precisamente por mi capacidad, sino por esto, por aquello y por lo otro, y yo creo que eso enriquecería de todas partes esta relación que debemos tener con los jóvenes. Me parece fundamental, así como nosotros no sabemos cómo se usan las nuevas tecnologías, lo que para ellos puede ser muy sencillo, ellos tampoco han encontrado o han logrado resolver ciertas problemáticas que nosotros ya lo hicimos. Entonces, creo que el intercambio va a ser fundamental, no solo para el periodismo contemporáneo, sino para entender lo que viene en este contexto, ¿no? Híjoles, pues ahora sí que José Luis, Complejo. Chucho, sí es muy complejo. Gracias por acompañarnos a este primer acercamiento, esta primera reflexión que hacemos sobre el periodismo cultural vía streaming. Efectivamente, hay mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, pero creo que, como decía Víctor en alguna reunión de trabajo, tenemos un capital que es nuestro conocimiento y nuestra experiencia, ¿no? Y de ahí podemos agarrarnos y podemos ofrecer algo. Yo sí creo que la falta de cultura digital de los periodistas es mucha y tenemos que entrarle, porque si no, nos vamos a quedar desfasados y no vamos a poder llegar a completar este círculo que es la comunicación. Entonces, sí hay que entrarle a las nuevas plataformas, a utilizar el Twitter, a utilizar el Facebook, no dejarlos morir, estarlos nutriendo, aunque nos tome tiempo, y trabajo y sueño, pero hay que hacerlo, porque si no, el trabajo se queda, y más cuando está uno desde este lado, ¿no? Que no cuenta con todo un equipo de comunicación que está en el medio tradicional, ¿no? Que debería de hacer ese trabajo. Pero si ya le entramos a estas plataformas, pues hay que hacerlo, hay que entrarle. Entonces, híjoles, pues muchas gracias por compartir estas reflexiones. Sí hay que recordar que precisamente hemos podido ir, Chucho, a Mérida, a la Feria del Libro de Yucatán, y a Guanajuato, donde se hacen estos tipos de encuentros. Al mismo Oaxaca, durante la Feria del Libro de Oaxaca, se hacen este tipo de encuentros de reflexión de lo que es el periodismo. Entonces, hay que trabajar todavía mucho más. Sin duda, trabajar, descubrir, involucrarnos en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos ámbitos del ejercicio periodístico, un ejercicio digital que creo que para todos es, como ya decía José Luis, un descubrimiento constante, más allá de que ya nos ha tocado generacionalmente para integrarnos a la planta del periodismo cultural que se realiza en México. Pues muchísimas gracias por su presencia, por sus opiniones, en todo caso enriquecedoras, y pues también los invitamos a que visiten las emisiones de Santa Cultura desde Oaxaca y Manos Libres, que pues son los vecinos de este espacio digital y de los cuales también aprendemos mucho, y desde luego agradecemos su presencia. A los que nos han acompañado el día de hoy en esta emisión de Coffee Break el 12 de septiembre, los esperamos el próximo 19 de